Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Bienvenidos a todos los que pertenecen a laboraldia.com. Este es un espacio para compartir todos los temas de actualidad y novedades que tenemos en el mundo del trabajo. El día de hoy nos acompaña la doctora María Carolina Martínez. Carolina es abogada de la Universidad Externado, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. También es especialista en Seguridad y Salud del Trabajo y actualmente candidata a magíster en Derecho Administrativo. ¿Estoy bien, doctora? Así es. De la Universidad Javeriana. ¿Cómo estás, María Carolina? Hola Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Para mí, para Santala, es un honor estar con Laboral al día el día de hoy. Gracias por la invitación. Realmente agradecemos el espacio y esperamos que toda la audiencia lo aproveche bastante. Bueno, claro, ¿de qué vamos a hablar hoy, así como de abrebocas? Bueno, de abrebocas vamos a hablar de un tema que está en boga hoy por hoy y es cómo podemos trabajar en casa sin morir en el intento, sin sentir que la vida en cuarentena se nos está yendo en atender nuestras obligaciones laborales. Perfecto. Y vamos a ser como muy técnicos o más prácticos para Pues, efectos de la audiencia. bueno, acá voy a ir compartiendo una presentación que quiero que todos nuestros audientes puedan revisar y ver mientras vamos charlando. Y la idea del día de hoy es que seamos muy prácticos. Es decir, la idea que yo quiero que tu audiencia se lleve es que pueden trabajar en casa de manera cómoda y eficaz con los elementos que tenemos, porque tenemos que trabajar en nuestra cultura y tratar de hacer lo mejor que podemos con los elementos que tenemos. Entonces, la idea de hoy es ser muy prácticos y bajar, si hay lugar a conceptos técnicos, bajarlos a comunes y corrientes para que sean de común entendimiento para todos. Bueno, entonces comienza, dale. Bueno, bueno, entonces empecemos. La idea de hoy, como lo hemos mencionado, es cómo vamos a trabajar en casa y no vamos a morir en este intento. ¿Por qué es importante este tema el día de hoy? Y es porque tal vez de un momento a otro se nos requirió hacer trabajo en casa y fue de un momento de ya para allá. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de poder garantizar el aislamiento preventivo obligatorio en razón al COVID-19 y obviamente con la posibilidad de seguir trabajando, es decir, de mantener en el empleo. No obstante esta gran idea que está en el medio, mucha gente se siente como ven ustedes en pantalla. Que muchas personas pensaban que trabajar en casa era supremamente fácil, pero realmente hoy en día se ven supremamente agobiadas. Esto pasa y se da porque es clarísimo que este mecanismo de trabajar en casa se dio de un momento para otro, no fue planeado y al no ser planeado, pues obviamente las empresas no pudieron tomar las medidas técnicas que era necesario tomar y adicionalmente pues los trabajadores tampoco se pudieron preparar porque sin lugar a dudas esta modalidad implica una preparación e implica una disposición de medios. En este punto es importante advertir que lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo trabajar en casa o cómo hacer home office, que es una figura totalmente diferente al teletrabajo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo como tal sí se encuentra arreglado, tenemos normas y disposiciones y parámetros que seguir. Obviamente, si nos centramos hoy en teletrabajo, no lo podríamos hacer porque es claro que el teletrabajo debe ser planeado y debemos cumplir unos requisitos tanto técnicos como legales de manera previa. Entonces, por esa razón, hoy hablamos es de trabajar en casa y de home office, que para los términos de nuestra reunión, pues realmente son sinónimos. Dicho esto, es importante advertir lo siguiente, y la verdad son dos premisas importantes. La primera es que lo que vamos a hablar hoy está relacionado con esa gran materia que escuchamos entre pasillos y que para muchos es un tema desconocido, que es la seguridad y la salud en el trabajo. Para términos coloquiales, la seguridad y la salud en el trabajo debe ser entendida por todos como aquella ciencia de autocuidado en el lugar de trabajo que busca prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y promocionar el estado de salud. En conclusión, ¿qué es? Que hagamos las cosas de manera precavida y de la mejor forma para evitar enfermarnos o accidentarnos. Desde que ustedes tengan esa idea
muy clara en su cabeza, que es supremamente sencilla, pues podemos avanzar. Obviamente, si ya nos metemos con tecnicismos, tal cual lo hace el decreto 1072 de 2015, pues obviamente estaríamos hablando del sistema de gestión, de un sistema PHBA, pero la idea de hoy es aterrizar todo ese gran concepto que a veces nos cuesta mucho trabajo digerir y asentarlo en que estamos en una materia de autocuidado en nuestro lugar de trabajo. Y en ese orden de ideas, como de repente y de un momento a otro nuestro lugar de trabajo se volvió nuestra casa, pues es importante que tomemos medidas en casa. Ahora bien, dicho eso, paso a mencionar que los consejos que les vamos a dar a continuación los hace la oficina Santala Abogados y Consultores con base en su experiencia y con la única finalidad de que ustedes puedan tener mejores condiciones durante el tiempo que dure el trabajo en casa. Dicho eso, pues vamos a hablar primero de cómo nos vamos a organizar. Lo primero que tenemos que hacer si tenemos que trabajar en casa es hablarlo con nuestro grupo familiar o con las personas que decidimos compartir el periodo de cuarentena. Recordemos que todos somos personas distintas y todos tenemos diferentes deberes y obligaciones. No es lo mismo un matrimonio donde los dos están casados y los dos tienen teletrabajo, o donde uno tiene que trabajar y el otro está en alguna circunstancia en la cual no debe cumplir, o si hay niños, o si hay adultos mayores, o bueno, en fin, entre más gente haya conviviendo al mismo tiempo, pues van a haber más opciones y casos que reglamentar para poder compartir un mismo espacio y obviamente poder cumplir con todas estas obligaciones. Entonces, obviamente el primer paso es que hagamos una reunión familiar o una reunión de inicio y estemos claros, estamos en cuarentena, y en cuarentena debemos trabajar, debemos hacer tareas, debemos cumplir con las tareas de la casa y quién se va a hacer responsable de cada quien. Acá hago énfasis en que si nosotros vivimos con niños o adultos mayores y nos toca pasar este tiempo con ellos, es muy importante que la conversación se vaya desde un momento más atrás y es explicarles qué es el COVID, por qué el COVID-19 implica que nos quedemos en casa y por qué no podemos salir. Hago este énfasis porque a veces los niños son muy curiosos y este tipo de cosas, como nunca había pasado en el país, les resulta extraña y se pueden sentir no tan cómodos con la situación de no poder salir al parque, de no poder ver a sus compañeritos del colegio o a empezar a recibir clases de manera virtual cuando nunca lo han hecho. Y obviamente pues con nuestros adultos mayores, padres y abuelitos, pues también es importante explicarles porque es obvio que ellos tampoco han vivido una época como esta. Una vez lo hablemos y una vez establezcamos aquellas labores que tenemos que hacer, también es importante conciliar los tiempos en los que los vamos a hacer y los espacios, porque obviamente tenemos que tener un espacio para estudiar, tenemos que tener un espacio para trabajar y pues si a esto le ponemos que somos más de uno dentro de la casa, pues esto se empieza a volver complejo, por eso tenemos que hacer acuerdos. Al hacer acuerdos, la mejor sugerencia que les podemos hacer es que a la medida que hacen acuerdos también pongan consecuencias en caso de incumplimiento o cumplimiento del acuerdo. Ok, pude trabajar todo el día, termino temprano, entonces vamos a comer en familia y les voy a hacer un postre. Ok, no pude, me interrumpieron antes, pues no hay postre. Y de esta forma vamos dándole respeto a nuestros acuerdos. Dicho esto, deben tener presente que también al estar todos juntos, ese horario familiar o ese horario que hagan dentro de la familia para cumplir todo el tipo de obligaciones que estamos mencionando, pues también deben tener un tiempo para relajarse y obviamente para pasar tiempo juntos, valga la redundancia. Entonces, una vez hemos hecho esa reunión de aclaración de actividades para que el otro nos entienda, por favor nunca supongan que el otro entiende lo que tenemos que hacer sin habérselo mencionado. Y yo creo que aquí es importante hacer énfasis en que la comunicación es importantísima en todo nivel, en nuestras relaciones laborales y en familia, porque a veces suponemos que el otro sabe y el otro entiende nuestra situación y pues resulta ser que no. Entonces, ya con esa reunión hecha, ya con esos acuerdos hechos, vamos a pasar a cómo sería un día normal de nosotros haciendo trabajo en casa. Lo primerísimo que ustedes deben hacer y lo que les sugerimos es que por favor se levanten y se alisten como si tuvieran que ir a la oficina a trabajar. Entonces se bañan, se arreglan, se ponen súper bonitos para ir a trabajar,
toman su desayuno, que es la comida más importante del día y la cual nos va a dar la energía para todos los retos que tenemos que afrontar, y ahí sí nos dirigimos al lugar que escogimos para trabajar. Sobre las condiciones del lugar vamos a volver más adelante. Por ahora vamos a hablar de qué tenemos que hacer en el día a día. Entonces, retomando, iniciamos el día, nos levantamos, nos bañamos, nos ponemos súper bonitos como si fuéramos a salir de casa, evitemos trabajar en pijama, evitemos trabajar sin habernos bañado. Esto es supremamente importante porque nos va a alistar para todo el día de retos que tenemos. De manera posterior, una vez ya en nuestro sitio de trabajo, vamos a hacer un checklist o una lista de objetivos que tenemos que cumplir en el día, que tenemos que entregar hoy, que es más prioritario, con quién tenemos que comunicarnos, tenemos reuniones a las que tenemos que asistir. Acá, paralelo a esto, como trabajadores y empleadores a la vez, tenemos que tener presente que esto es un reto, porque nunca lo habíamos vivido antes y obviamente más allá que existía la figura del teletrabajo, no quiere decir que todas las empresas supieran qué era, y adicionalmente que todas las empresas estuvieran dispuestas a avanzar en metodología de trabajo y por lo tanto implementar. Entonces acá dos temas que son súper importantes para los trabajadores. Uno es que obviamente su contrato sigue vigente y por lo tanto sus obligaciones legales laborales siguen vigentes, por lo tanto deben cumplir con las tareas que se les asignen. Y pues por parte de jefes y superiores o personas que tengan gente a cargo, tenemos que empezar a cambiar un poco el chip y es saber que el teletrabajo o puntualmente en este caso que hablamos de trabajo en casa, también se trata de hacer un voto de confianza. O sea, ahora no es el hecho de tener a la persona prendida en la pantalla y estar chequeando si está ahí conectado o no, porque obviamente esto también se va a medir, es más que por estar conectados, en vez de estar sentados en una silla y que nos vean en la cámara de la oficina, ah, sí, llegó, cumplió el horario, ah, bueno, mire, se fue antes, acá también es un tema de resultados. Entonces, tanto las personas que ejercen en su calidad de trabajadores como aquellos que son trabajadores pero tienen personal a cargo, tienen que tener esto supremamente en cuenta y adicionalmente pues que hay horarios, ¿no? O sea, el teletrabajo en casa no se puede volver como lo hemos visto o como se sienten algunas personas de un trabajo 24/7 y que entonces terminan trabajando mucho más o de una forma desordenada y que no lo entienden. Obviamente, aparejado a esto, les sugerimos administrar su tiempo. Personalmente yo lo vengo haciendo desde unas semanas atrás y no saben a mí lo que me ha cambiado mi rutina laboral. Y es porque antes me sentaba a trabajar y atendía cualquier cosa que iba llegando y realmente no le daba la importancia a cada tarea ni el tiempo a cada tarea. Entonces al final del día podía yo terminar con la tarea inicialmente con la que me senté a trabajar inconclusa. Y yo dije, pero no hice nada o es que todo es supremamente caótico. Entonces, esto es supremamente fácil. Lo pueden hacer con el reloj físico que tengan en su casa, lo pueden hacer desde el celular con su cronómetro o con su alarma, o incluso si quieren bajar aplicaciones que nos ayudan a manejar el tiempo, les recomendamos Pomodoro, Bfocus, Forest o incluso esta de Clever que les quiero mostrar cómo funciona. De hecho, yo la tengo activa en este momento. Para mí, estoy en horario de trabajo, entonces tengo una carita roja como pueden ver en pantalla y es clarísimo que si me salgo de ahí y empiezo a ir a WhatsApp o a redes sociales, pues no me lo va a permitir y me va a recordar, Carolina, estás trabajando, no es hora para que estés en redes sociales. Entonces, esto nos ayuda un montón para estar concentrados en lo que es y adicionalmente para darle a cada tarea su tiempo determinado. Eh, Aparejado a esto, un consejo que nos permitimos darles es que hagan una sola tarea a la vez. Por ser mujer y porque es como un denominador que dicen que las mujeres somos multitask, con todo el respeto, yo sé que podemos manejar muchas cosas, pero somos mucho más efectivas si manejamos una por una porque vamos a salir más rápido de cada una de ellas. En ese orden de ideas, para hombres y mujeres, sugerimos manejar una sola tarea al tiempo, cronometrarla, ponernos nuestras propias metas
y obviamente así el trabajo va a ser evacuado de una mejor forma. Recordemos que igual en todo este tiempo siempre tenemos que tener una pausa activa en nuestras labores. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo necesita descansar. Entonces, una pausa activa puede ser ir por el café, una pausa activa para todos aquellos que trabajan con el computador puede ser cerrar sus ojos un momento, hidratarse con goticas artificiales o con lágrimas artificiales, o mirar un punto a lo lejos, pues porque obviamente nuestros ojos en el computador es lo que más sufre. También podemos hacer pausas activas que nos saquen un poco del sedentarismo. Entonces, pues sería el manejo con las articulaciones, o incluso si quieren consultar en YouTube o en otras páginas, pausas activas que impliquen baile o demás, pues bienvenido sea, porque la idea de esto es poder también tener una mente sana y que podamos manejar el estrés que actualmente manejamos. Obviamente la idea, conforme a esta primera tanda de consejos, es que no terminemos trabajando como ustedes ven en la foto, es decir, con el computador en mano, la mascota en el otro y el bebé llorando. Porque la idea es que ustedes puedan equilibrar en este momento su vida profesional y obviamente su vida en casa, y adicionalmente pues que podamos cumplir con la medida del aislamiento preventivo obligatorio, pues para que esta pandemia pase de la mejor forma en cada uno de sus hogares. Dicho eso, tenemos que, y retomamos a lo que les había mencionado, ahora vamos a hablar de cómo debe ser nuestro puesto de trabajo en casa. Entonces, debe tener, conforme a nuestro criterio, 4 características puntuales. El primero es que debe ser cómodo, el segundo es que debe tener una buena iluminación, debe ser tranquilo y con el espacio suficiente para tener todas las cosas que necesitemos. Entonces, lo primero a decir es que obviamente no, un lugar ideal no es la sala, no es la cama y no es ningún lugar donde no podamos realmente sentarnos a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, pues en las oficinas no hay espacios como estos para trabajar y todo tiene una razón de ser. Así las cosas, empezaremos cómo nos debemos acomodar en nuestro sitio de trabajo. Entonces, lo primero es la silla. Somos conscientes que en casa no tenemos una silla ergonómica, o si la tienen, pues la maravilla, porque obviamente podrán obviar este consejo, pero el común generador es que no tenemos una silla ergonómica en casa, toda vez que en nuestra casa, pues tenemos unas actividades totalmente diferentes a trabajar. Entonces, podemos tener una silla común como la que ven en la foto. Obviamente esta silla no está dada para estar sentado un tiempo largo y dispendioso, como usualmente es cuando estamos en el trabajo. Entonces, por lo tanto, en principio no cumple con los parámetros que haría la silla ideal para nuestro trabajo. Para ello, vamos a transformar la silla. Como ustedes pueden ver en esta página o en la diapositiva que ven en línea, los pies no quedan bien apoyados y obviamente la espalda tampoco tiene apoyo en la curvatura que tenemos en la columna, por lo tanto, pues nos vamos a cansar más rápido y obviamente vamos a forzar nuestras articulaciones. Dicho eso, entonces, ¿cómo volvemos esta silla común que tenemos en casa en una silla adecuada, o por lo menos que se ajuste un poco más a nuestras condiciones sin afectar nuestro estado de salud? Entonces, primer paso para volverla un poco más alta, pues podemos poner un cojín, podemos poner sacos doblados si no tenemos cojines, podemos poner sábanas, podemos poner cobijas y lo importante es que logremos el efecto que subamos un poco más la silla. Esto de la altura es súper importante porque también tiene que ver con la posición de nuestras manos. Entonces, la posición ideal es que quede a la misma altura de la forma en que uno dobla pues el brazo. Entonces, la idea no es ni quedar así ni quedar hacia abajo, pues porque de esa forma no estaríamos en una buena posición. En cuanto a los pies, si los pies nos quedan muy retirados del piso, pues también nos podemos apoyar con un cojín o una de esas escaleritas de un piso que seguramente todos tenemos en casa, porque nos ayuda a alcanzar las cosas que no están tan a la mano dentro de nuestro sitio de habitación.
y ya con eso podemos manejar lo que sería un apoyapiés. En cuanto a la curvatura, lo que podemos sugerir es que podemos hacer un cojín lumbar. Para ello podemos usar varias alternativas. Una puede ser que enrollemos un saco y lo pongamos en la parte de atrás, u otra puede ser incluso un rollito de toallas de cocina, pues que se ajusta perfectamente, y el lugar indicado para ponerlo es donde tenemos la curvatura lumbar. En este orden de ideas, pues lo esencial es que terminemos en una posición de trabajo adecuada y no terminemos trabajando como vemos en imágenes, pues porque obviamente, si bien al principio nos vamos a sentir muy cómodos, es clarísimo que vamos a afectar nuestra salud. Si venimos con alguna predisposición, pues la vamos a acentuar y en últimas no vamos a terminar siendo tan efectivos. Ahora bien, pasamos a nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo debe ser esa mesa de trabajo ideal que nosotros tengamos? Entonces, para empezar, y súper primordial, es que debe estar ordenado. Entonces, antes de iniciar nuestra jornada laboral y finalizando, nuestro espacio de trabajo debe quedar ordenado. Es decir, no puede estar igual a como vemos en la foto, porque si ustedes se dan cuenta, y yo creo que cada uno de ustedes lo ve y dice, uy, no, qué pereza, yo mejor me voy, yo aquí no trabajo. Y esa no es la idea es que nuestro lugar de trabajo siempre nos invite a estar ahí y estar tranquilos. Acuérdense que el orden físico también impacta nuestra tranquilidad mental y obviamente puede ser un factor de estrés. En este orden de ideas, pues el primer paso siempre va a ser tener nuestra mesa ordenada. ¿Cómo tenerla ordenada? Guardemos lo que no es necesario, lo que no vayamos a emplear, adicionalmente lo que nos cause distracción, y tengamos únicamente lo que vamos a utilizar. En este caso, y lo tomamos como ejemplo, nosotros en la oficina, o yo particularmente como abogada, ¿qué necesito? Mi computador y el expediente, o mi computador y el documento que estoy revisando. En ese orden de ideas debo tener lo principal y lo únicamente necesario. Y obviamente una vez termine, la idea no es que mi escritorio se vuelva una rume de expedientes ni una rume de libros, sino que a medida que voy terminando, pues aprovecho, hago la pausa activa, me levanto, muevo un poco las piernas, lo guardo, voy por mi café, me devuelvo y mantengo mi sitio ordenado, y ya voy cumpliendo con 2 consejos de los que hemos hablado. En cuanto a la forma en que debemos tener el computador o el teclado, acuérdense que las muñecas siempre deben estar apoyadas. Por esa razón no es bueno tampoco trabajar en la cama, pues porque no tenemos cómo apoyar y terminamos haciendo algo como me ven en pantalla haciendo esto, y obviamente generamos un esfuerzo adicional en nuestras extremidades. Lo ideal es, como ven en la imagen que estamos mostrando en este momento, y es que estemos apoyando nuestras muñecas. Adicionalmente, y esto pues lo enfatizo mucho porque sé que como la medida de trabajo en casa se dio de un momento para otro, es clarísimo que por regla general no vamos a tener un computador de escritorio. Si lo tenemos, pues la maravilla, porque eso quiere decir que vamos a estar mucho más cómodos. Pero si tenemos un portátil, obviamente nos va a tocar hacer más adecuaciones. Uno es subir un poco la pantalla para que el nivel visual nos quede directamente del ojo, hagan de cuenta de la altura del ojo a la pantalla, y adicionalmente pues tomar la medida correspondiente para que nos quede en una distancia adecuada y no se nos afecte ni la visión ni nuestras extremidades. Como les comentaba, lo ideal es que para ubicar la pantalla hagamos caso de, pues, de lo que aprendimos desde chiquitos, y que creo que hoy es lo que más nos sirve para manejar el COVID, es que tomemos distancia. Entonces tomamos distancia y lo que nos dé ese espacio es lo que tenemos que tener de distancia con la pantalla, y de esta forma pues manejamos una buena visión que no afecte a nuestros ojos. Y adicionalmente, si ustedes lo están haciendo en casa en este momento, pues se van a dar cuenta que de igual forma nos queda
el lugar en el escritorio de acuerdo a nuestra altura para poner los brazos y obviamente estar descansados dentro de toda nuestra jornada. La idea de todo esto es poder siempre trabajar de una buena forma y en una posición que no nos canse, y adicionalmente recuerden siempre que este es un tema de autocuidado. Entonces, en la medida en que tomemos estas medidas y cualquier otra que ustedes vean que es necesario, pues nos va a ayudar a que no nos enfermemos, a que no tengamos accidentes y pues obviamente a que nuestra salud siempre esté muy bien. Como tips adicionales, tenemos el uso de audífonos. Me incluyo en que soy una usuaria frecuente de audífonos y sé que muchos de ustedes también lo son, pero recordemos que los audífonos no son el mejor elemento que podemos tener para nuestra salud auditiva. ¿Por qué? Porque pues al tener el audífono tenemos el ruido más cerca del tímpano y obviamente se puede generar una pérdida auditiva mucho más rápido. Por lo tanto, de ser posible, no usen los audífonos. Si los van a usar, úsenlos por periodos de 40 minutos y traten de descansar la mitad, es decir, 20, y si pueden descansar el tiempo equivalente a que lo usen, la maravilla, para cuando hagan teleconferencias, así como nos ven a Carlos y a mí en pantalla, tratemos de no usar audífonos, sino que usemos parlantes o usemos el mismo audio del computador con el ánimo de no generar un daño en nuestra audición. Y esto más, obviamente, si ustedes lo usan en su vida diaria para hacer ejercicio o si lo usan en la noche para escuchar música, pues lo ideal es que le bajemos el ritmo al uso de los audífonos porque obviamente nos afectan un montón. El descanso visual, como les comentaba anteriormente, todos los que usamos computador debemos hacer un descanso visual. Como les mencionaba, la idea es taparnos los ojos, cerrarlos, mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, arriba, abajo, o mirar un punto en la distancia para poder descansar. Las personas que usan lentes y gafas, pues hagan una alternancia entre uno y otro para poder garantizar que el ojo respire y obviamente para que tampoco les genere dolor de cabeza. En cuanto al uso del celular, es importantísimo que ahora que estamos trabajando en casa hagamos un uso adecuado del mismo. Usémoslo el tiempo que lo tenemos que usar. Cuando nos vayamos a dormir lo apagamos, nos levantamos, lo prendemos, sí, pero démosle el uso adecuado. No estemos almorzando con la familia o comiendo en familia y prendidos del celular, porque en últimas pues no estamos pasando tiempo en familia, sino tiempo con el celular. Y la verdad pues creo que no hay mejor espacio que ahora que podemos estar en casa para aprovechar los espacios en familia y darle un uso al celular adecuado. Creo que también todo lo que pasa es un llamado a que reflexionemos y saquemos todas las mejores experiencias de este tiempo de cuarentena. Por último, no se olviden de hacer las pausas activas, de ser posible, no solo hagan pausas mentales, para pausas mentales, para la redundancia, les sugerimos dos aplicaciones. Elevate Brain y Cleverest también nos ayuda para esto. Elevate Brain es súper chévere porque está en inglés y en español, entonces aquellas personas que también quieren practicar inglés, pues les ayuda un montón. Y en ambas opciones pueden practicar gramática, pueden practicar redacción, pueden practicar cómo estamos entendiendo los mensajes del exterior y obviamente temas matemáticos. No olviden tampoco los juegos de mesa. Creo que esto es buenísimo, que podamos volver a jugar cartas, a jugar parques y demás, porque todo eso también nos activa un tema en nuestro cerebro de estrategia y de pensar un poquito. Entonces, súper bien porque es una pausa activa que nos lleva a trabajar la mente. Ahora bien, en cuanto a las otras pausas activas, recuerden que como les mencionábamos al principio, lo ideal es que podamos tener pausas activas que nos impliquen un esfuerzo físico. Entonces, no descarten apps que sea para hacer ejercicio, no descarten apps que lleven a bailar o incluso en YouTube ustedes pueden poner clase de rumba, clase de zumba, pilates, yoga y lo hacen y así lo hagan en casa. Solitos, pues les va a aportar un montón y si lo hacen en familia, pues les aseguro que se van a reír muchísimo y van a pasar un buen tiempo. Y todos estos consejos pues van a llevar a que obviamente ustedes puedan equilibrar
dos temas que son importantes en este momento. Uno, su tiempo de cuarentena, su tiempo en familia y obviamente el cumplimiento de sus obligaciones laborales, porque pues desde el punto de vista ya del derecho laboral, recordemos que si estamos en trabajo en casa, como se los mencionaba, pues estamos obligados a cumplir con aquellas obligaciones que emanan de nuestro contrato de trabajo y creo que en este momento no hay nada más valioso que preservemos nuestro trabajo. Entonces, a grandes rasgos, esto era lo que les queríamos contar desde nuestra experiencia. Espero que para cada uno de ustedes esto sea muy positivo y pues estamos abiertos si tienen alguna pregunta. Bueno, pues mientras escriben las preguntas, yo sí tengo que hacerte varias. Una Dale. de ellas como conceptual. Diferenciemos qué significa trabajo en casa o lo que algunos llaman home office y teletrabajo. Puntualmente, ¿por qué son diferentes y qué tiene que ver que mi jefe me mande a trabajo en casa o a home office o que me mande en teletrabajo? Ok, bueno, entonces empecemos. El teletrabajo es un mecanismo de trabajo que está establecido en la ley 1221 de 2008 y el decreto 884 de 2012. ¿Esto qué quiere decir? Que es una modalidad de trabajo reglada. Si nos vamos directamente a estas normas, nos dan una definición y adicionalmente nos establecen un paso a paso a seguir para poderlo implementar dentro de la oficina. En cuanto al concepto que nos da la ley, a grandes rasgos es el trabajo que se hace mediante el uso de las TICs, es decir, las tecnologías de la información y comunicación, sin tener presencia del trabajador en sitio y desde cualquier lugar del mundo. En este momento no hay norma que regule o que establezca qué es home office, qué es trabajo en casa. Es decir, principal diferencia, uno está normado, el otro no. Segundo, uno tiene requisitos para ser implementado, es decir, el teletrabajo, entre ellos está que yo lo pacte directamente entre las partes, es decir, debe haber un contrato de trabajo o debe haber un otro sí en el cual se establezca las partes de común acuerdo van a hacer teletrabajo. Dos, se debe modificar o se debe establecer un reglamento, una parte especial de teletrabajo en el reglamento interno del trabajo en la empresa. Adicionalmente se debe notificar a la ARL y adicionalmente también se debe remitir notificación al Ministerio de Trabajo y desde el área de seguridad y salud en el trabajo se deben hacer visitas al lugar que el teletrabajador va a emplear como su sitio de trabajo para que pues obviamente ya desde una forma mucho más técnica y más elaborada a la que hemos hablado el día de hoy, pues ese trabajador pueda contar con todas las condiciones para ejecutar su contrato de trabajo sin poner en riesgo su estado de salud. En cambio, en paralelo, pues en trabajo en casa no tenemos nada. Y no tenemos nada, pues porque obviamente la emergencia sanitaria nos lleva a prever una alternativa para sopesar dos temas que son importantísimos. Uno, el de salud y dos, el de trabajo. Entonces, se da con el ánimo de poder garantizar que todos estemos a salvo, que podamos cumplir con la medida preventiva obligatoria de aislamiento y adicionalmente de seguir manteniendo nuestro contrato de trabajo vigente. Obviamente, y como lo decía al principio, tenemos que tener presente que este es un reto, toda vez que nos pasó de un momento para otro y no pudimos planear. Bueno, cuando tú dices que no está arreglado el trabajo en casa, quiere decir que la persona queda totalmente desprotegida, ella mirará cómo se cuida, o desde el punto de vista de la empresa, ¿qué tiene que hacer la empresa con esa persona que envió a trabajo en casa? Bueno, obviamente esto es un reto, ¿no? Un reto quiere decir que en este caso en particular no existe un manual, no existe un paso a paso, pero afortunadamente sí existe la conciencia de que es un tema de importancia. Por eso vemos que en las diferentes reglamentaciones, ya sea emitidas por la presidencia como por el Ministerio de Salud, han invitado a las ARLs a que, uno, nos capaciten a todos los trabajadores en lo que es el COVID y dos, a que pues hagamos campañas de qué significa trabajar en casa y cuál es la mejor forma de hacerlo. Obviamente, charlas como las que estamos teniendo hoy ayudan un montón. ¿Por qué? Porque nos hacen ser conscientes de tres cosas. Uno, que es un tema nuevo, tanto para la empresa como para el trabajador.
2, que las dos partes podemos aportar, y 3, que es supremamente importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra salud. Y yo creo que no hay nada más importante para cada uno de nosotros que cuidarnos a nosotros mismos. Por eso aquí resalto y me salgo de la definición técnica de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o de lo que es propiamente seguridad y salud en el trabajo, y me permito resumirlo en que es un tema de autocuidado mientras trabajamos. Yo siempre que lo dicto, pues ya en clase o en otros espacios, yo lo que le pregunto a la gente que asiste es, yo le digo, ¿usted dejaría las ollas de su cocina con el manguito hacia atrás si tienen niños? Pues todo el mundo me abre los ojos y me dice, no, porque se quema. Hoy, ¿por qué? Porque estamos tomando las medidas para que al niño no le pase nada. Entonces, ese autocuidado que tenemos en casa, esas medidas que tomamos en casa para que no nos pase nada, es lo mismo que tenemos que tener, pero en ambiente de trabajo. Entonces, ojo, no trabajemos en la cama. ¿Por qué? Porque nos estamos afectando la espalda. Ojo, no hagamos tal cosa o tal otra, porque es que de esa forma nos vamos a quedar más sordos. Entonces, reitero que este tema, de verdad, todo el mundo debe empezarle a coger cariño, porque está realmente muy relacionado con un tema de autocuidado, y que nos sintamos bien en el lugar en que estamos, y adicionalmente que estemos felices. Carolina, qué pena más preguntas, pero siguen llegando. Adelante, Eh, todo. desde el punto de vista de trabajo en casa y teletrabajo, ¿varía en algo el concepto de accidente de trabajo? ¿Cómo podríamos definir que hay un accidente de trabajo si estamos dentro del parámetro de trabajo en casa? Bueno, Carlos, esa pregunta me hace acordar de una premisa que es supremamente importante que todos la tengamos presente. Y como estamos dentro del marco de una relación de trabajo, pues es una obligación que tiene dos extremos. La primera es como empresa, o como personas que tenemos trabajadores a cargo, debemos reportarle a nuestra correspondiente ARL que estamos haciendo trabajo en casa. No hay ninguna norma que lo disponga, y de hecho la experiencia a hoy nos enseña que hay ARLs que incluso lo están pidiendo, están llamando a las empresas y están diciendo, oiga, usted tiene personas en trabajo en casa, por favor me las relaciona y me las manda. Y otras que nos dicen, no, no es necesario, entendemos el tema de la contingencia por el COVID-19, entonces tranquilo, igual pase lo que pase, lo único es que es importante es que me notifique. En ese orden de ideas, nosotros tenemos una posición mucho más conservadora, y es, pues, notifiquemos que estamos en trabajo en casa, mejor pecar por exceso que por falta de información. Y adicionalmente a todos los trabajadores, pues, comuniquen cualquier cosa que les pase, obviamente con ocasión a su contrato de trabajo, y que estén en su casa, pues lo deben notificar. Y lo deben notificar principalmente en 3 puntos. Obviamente, cada empresa cambia y seguramente hay una persona titular de reportar los accidentes de trabajo a la ARL, pero por regla general siempre deben saber 3 personas de manera básica. 1, el jefe inmediato. 2, gestión humana. Y 3, el líder de seguridad y salud en el trabajo. Seguramente si reportamos a alguna de esas 3 personas, pues van a poderle comunicar a la ARL, y la ARL pues va a estar presta a asumir todas las prestaciones asistenciales y económicas que se derivan de un accidente de trabajo. Pregunta Javier Cortés. Como bien sabemos, el home office o trabajo en casa es distinto al teletrabajo. ¿Los aportes a riesgos laborales se deben seguir haciendo en la misma forma? Es decir, que siga pagándose totalmente por el empleador, o el empleador queda eximido de este pago de aportes a ARL. Ok, es claro, toda la precisión que ha hecho la persona que nos está preguntando es así. Retomamos y decimos, no está reglamentado. Ahora, de acuerdo a la situación actual que se presenta, nuestra recomendación es que sí se sigan haciendo los aportes a ARL, y obviamente se notifique de cualquier incidente o accidente laboral que ocurra, con la finalidad que las prestaciones económicas que se derivan de este se sigan haciendo. La verdad, la única posibilidad de no hacerlos es que el contrato entre o en vacaciones, en periodo de vacaciones, que no estaríamos hablando de trabajo en casa, sino pues de un descanso remunerado,
o que el contrato haya sido objeto de suspensión, porque en ninguna de las dos figuras, es decir, vacaciones o suspensión, se genera la obligatoriedad de trabajar y por lo tanto carece de efecto y tenemos norma que lo sustenta, la no afiliación, perdón, el no pago de aportes al sistema de riesgos laborales. Ok. Preguntan por acá. ¿El teletrabajo tiene establecido una reglamentación especial frente a trabajo suplementario, lo cual por ministerio a través de decreto ha señalado que siempre y cuando se puedan probar las horas extras, pues habrá que pagar horas extras y que de lo demás, pues entonces en teoría no habría? Con trabajo en casa, ¿qué pasa con esas horas trabajadas de más? Bueno, lo principal acá es tener presente que con el trabajo en casa no ha perdido vigencia la normatividad laboral vigente. Entonces, para que hablemos de trabajo extra, pues recordemos que el trabajo extra debe estar previamente autorizado por nuestro jefe, que adicionalmente tiene ciertos parámetros que no debe exceder de cierto tiempo diario. Y de otro lado, pues que el trabajo suplementario también debe obedecer a una necesidad. Esto debe ir amarrado a lo que hablamos al inicio de nuestra charla, y es que obviamente al estar en casa a las personas les cuesta al principio mucho organizarse. Entonces arrancan a trabajar mucho más tarde de lo que lo harían en casa porque es que le están dando el desayuno al esposo o finalmente tienen al hijo diciéndole mamá, 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 mamá tal cosa o papá, papá, papá tal cosa. Entonces, puntualizando, la respuesta es, no creo que sea ajeno a que se pueda dar el trabajo suplementario estando en trabajo en casa. No obstante, ese trabajo suplementario debe seguir las mismas normas que sigue un trabajo suplementario en sitio. Es decir, debe estar autorizado y debe respetar los límites legales. ¿Consideras que se requiere tener un mutuo acuerdo con el trabajador antes para enviarlo a trabajar en su casa o es una directriz que puede dar directamente el empleador? No creo que deba existir un mutuo acuerdo bajo la contingencia que nos lleva a tener trabajo en casa. ¿Por qué? Porque obviamente si hacemos, si recordamos, este reto se nos impone ¿por qué razón? Pregunto yo y me devuelvo a lo que hemos hablado. Este reto se nos impone con una finalidad que tiene dos aristas y la finalidad es hacer compatible el cuidado de nuestra salud y mantener nuestro trabajo. En ese orden de ideas, si yo pongo sobre una balanza o en esta mano esas finalidades que son tan loables y en el otro lado la necesidad de un mutuo acuerdo, pues la verdad ganaría la primacía de la salud y de mantenerle un ingreso al trabajador. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que no estamos dentro del marco del teletrabajo, porque el teletrabajo sí requiere un acuerdo expreso en ese sentido, en nuestro criterio como oficina no es necesario la firma de un documento que diga que debemos estar haciendo trabajo en casa. Exacto. Y igual yo considero que una de las medidas que adoptó el ministerio frente a trabajo en casa es evitemos que tengamos que suspender contratos o terminar contratos en la medida que no se van a poder ejecutar si tienen que ir al trabajo. Entonces, una de esas medidas dadas por ministerio y en el sentido de protección que tú misma señalas, pues es el trabajo en casa. Ahora, Sí, hay mucha gente preguntando por cosas similares frente a cómo se puede considerar si algo es accidente de trabajo o no en la casa, si yo me paré a recibir un domicilio y me caí, si de pronto en el baño también cometí un accidente, cualquier cosa que me puede pasar en la casa, inclusive pasando un cable. Yo trato de responderte a priori y no sé si tú me corriges, y es que para cada caso en particular tendremos que mirar las circunstancias que rodearon para saber si fue con causa o con ocasión al trabajo puntualmente que hace esa persona, que a hoy no podemos delimitar todos los trabajos que se pueden hacer en casa. Y en esa así. medida considero yo que debería ser de lo más preventivo cualquier accidente que se genere en la casa, reportarlo y ya que sea el profesional de seguridad sobre el trabajo, el responsable o el líder, el que pueda definir ese accidente o no, o en lo posible también reportarlo a la ARL y que sea la ARL la que nos devuelva esa afirmación. ¿Qué opinas tú de mi teoría? Pues Carlos, la comparto 100% y adicionalmente pongo de presente que incluso sin estar en trabajo en casa, eh,
es la mejor alternativa que para muchas empresas se les presenta, salvo, y acá sí quiero ser enfática porque de pronto tenemos dentro de nuestra audiencia gente con licencia en seguridad y salud en el trabajo y dicen que la locutora se enloqueció. Y es porque hago la salvedad, porque obviamente en últimas, ¿quién es la entidad que te daría las prestaciones asistenciales y económicas que se derivan de un accidente de trabajo, una enfermedad o un incidente? Pues la ARL. En últimas es la ARL la que define si un hecho es accidente o no. Obviamente hay empresas y esto, o sea, esta precisión la hago porque en la vida práctica muchas empresas toman la misma posición que tú acabas de mencionar y dicen, yo prefiero reportar todo lo que a mí me digan y que ya sea la ARL mediante un filtro porque ellos son los que saben que definan si sí o si no. Obviamente esto tiene otra cara de la moneda. Y por eso ya las personas o las empresas más bien que tienen un departamento sólido en seguridad y salud en el trabajo, dicen, oigan, un momentico, es que yo sé que es un accidente de trabajo y eso no fue. Porque el hecho que entrara al baño y se desprendiera o que se cayera no es un accidente de trabajo, lo tenemos en nuestra historia profesional, que una persona entró al baño y pues era una persona muy pesada y resulta que se le cayó el inodoro y se pegó en la colita. Entonces, ¿qué hizo la empresa en ese momento? Pues notificó y dijo, no, es un accidente de trabajo, pero la ARL le dijo, no, pues oigan, pues nada que ver, o sea, sí, entendemos que estaba trabajando, estaba dentro de su horario de trabajo, pero ir al baño, pues sí es una necesidad fisiológica, pero nada tiene que ver con el cargo que ella ejecutaba, por lo tanto no es accidente de trabajo. Entonces, dicho esto, salvo que las empresas tengan un departamento sólido en seguridad y salud en el trabajo y que tengan una persona con criterio que pueda decir y lo defienda especialmente con argumentos en caso de controversia. ¿Por qué no lo reportó? A pesar de que se lo reportaron como accidente de trabajo, que no lo reporte. Si no, yo sí prefiero que nos vayamos por la posición que acabas de mencionar, más allá que esto a veces afecta en índice de accidentalidad en nuestro sistema de gestión. ¿Cómo puede hacer, pregunta Nadia Carolina Ríos, cómo puede hacer el comité de convivencia, reuniones y seguimiento al clima de los trabajadores si estos se encuentran trabajando en casa? Ok, súper buena pregunta, Nadia. Obviamente, en la medida en que todo sigue andando, pues nosotros también como comités paritarios y especialmente en el que mencionas, en el Comité de Convivencia Laboral, debemos seguirnos reuniendo. Recuerda que como comité tenemos dos clases de reuniones, unas ordinarias y otras extraordinarias. Las ordinarias son periódicas cada 3 meses y las extraordinarias se dan con la premisa de atender una queja de acoso laboral. En este orden de ideas, yo los invito a hacer uso de diferentes plataformas para poderse reunir. Zoom puede ser una de ellas y obviamente ahí pueden hablar de las alternativas que pueden seguir teniendo y de las campañas incluso que por correo electrónico pueden hacer para efectos del clima laboral. Perfecto. Más preguntas que hacen aquí. ¿Podría uno decir como empleador que se encuentra eximido de suministrar herramientas de trabajo para los trabajadores en casa? Es decir, el computador, el internet, la luz. Uy, súper compleja tu pregunta y creo que es bastante, eh, por decirlo así, gaseosa la respuesta y arenosa de entrada. Yo me atrevería a decir que no y me atrevería a decir que no en un principio. ¿Por qué razón? Básicamente por dos. Una, por la que hemos venido hablando, y es porque esto no es teletrabajo, y al no haber teletrabajo y no haber reglamentación, el empleador no estaría obligado a suministrar estos elementos de protección personal o elementos o herramientas de trabajo, más bien porque pues no estamos hablando de EPP, sino de herramientas de trabajo. Y dos, porque en este momento de contingencia creo que hay otras prioridades a nivel empresarial. Y creo que la idea de esto es que podamos asumir este reto con los elementos que podemos tener en casa. Obviamente, si es que ya hay un caso extremo, pues ya el empleador entrará a revisarlo, pero en principio que el empleador tenga que salir y comprarle un Mac a todos y mandárselo a su casa, no. ¿Ok?
Igual también dependerá del trabajo que se realice, las medidas de la posibilidad económica de la compañía y pues todos los factores del caso en concreto. Así es. ¿Hay algún límite para el empleador frente a la intimidad del trabajador? Y me explico. Yo puedo llamarlo a cualquier hora, puedo ponerlo a hacer encuestas, a llenar documentos, eh, puedo abusar de su tiempo, decirle que le cambio sus horas de almuerzo, decirle que ahora trabaja los domingos, los sábados. ¿Hay algún Bueno, límite Carlos, que se ha establecido? creo que ahí tú o la persona que haya hecho la pregunta tocó un tema muy sensible y es un tema que nos lleva a hablar de lo caótico que puede ser esto en el inicio y es porque se da la sensación que estar en teletrabajo es estar trabajando 24/7. Y obviamente la idea no es esta, la idea es poder cumplir con nuestros resultados y también dentro del horario de trabajo para poder garantizar que nosotros vamos a estar disponibles si nos necesitan. Pero esto va muy amarrado también del reto que debe asumir el empresario y el jefe correspondiente. Por eso es importante que cuando tengamos la oportunidad de hablar con nuestro jefe o si nosotros somos jefes y tenemos personal a cargo, lo hablemos. Oiga, venga, estamos en una situación que no, nadie planeó, no quisimos, pero estamos aquí, entonces solucionemos. ¿Vamos a respetar el horario? Sí, perfecto, necesito que respete los horarios porque, no sé, digamos que le respondemos a una multinacional y el horario de atención siempre debe ser ese. O, mire, la verdad, a mí me interesa es que usted me funcione por resultados. ¿Cómo va a manejar su tiempo? Entonces, acá la invitación es que hablemos. Recordemos que dentro de lo principal que hemos dejado sobre la mesa, y la verdad que yo creo que no es algo solo por COVID-19, es que la comunicación es súper importante. Si nosotros no establecemos los límites que debemos tener en nuestro ámbito laboral, nadie los va a establecer por nosotros. Y en la medida en que nosotros corramos la cerca, pues entonces el otro se va corriendo. Ok. Pregunta Joana Zárate. Como estamos en una época en donde casi todos están desde sus casas y es difícil hacer reuniones como la del comité de convivencia, en el caso de Joana pregunta que qué pasa con esas reuniones del COPAS. ¿Se está por vencer el periodo de vigencia de ese comité? ¿Qué pueden hacer ahorita? ¿Lo pueden alargar en vigencia o obligatoriamente tienen que hacer la reunión y votación por estos medios virtuales? Yo pensaría que para la respuesta depende. Y depende si realmente como empresa podemos garantizar que todos los trabajadores de la empresa van a poder votar, que las personas se pueden postular y que cada persona va a poder hacer su campaña vía online, es decir, si tenemos una intranet muy fuerte y todos tenemos algo súper, una aplicación que nos conecte a todos y podemos garantizar eso, pues adelante. Antes que chévere y me parece súper retador. Si no, pues la verdad, porque no todas las empresas tienen ese nivel de conexión y no lo podemos garantizar, yo les sugiero que hagamos un acta extraordinaria dentro del comité y obviamente con alta gerencia, porque acuérdense que para COPAS tenemos designado de alta gerencia, en la cual se manifieste que estamos en COVID-19, que estamos en emergencia sanitaria y por lo tanto atendiendo a que no tenemos los mecanismos tecnológicos para garantizar una correcta postulación de candidatos y adicionalmente una correcta elección, pues en aras de garantizar esos principios democráticos que deben ser transversales en la elección de los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, pues lo posponemos hasta cuando sea posible volverlo a hacer. Bueno, yo creo que esta va a ser la última pregunta ya por el tiempo. Pregunta de Luis Melo que si cuando yo estoy en trabajo en casa tengo derecho o no a auxilio de transporte. Uy, súper, súper pregunta. Súper pregunta. Bueno, eh, hay normatividad vigente que dice y que da a entender que en la medida en que no sea necesario hacer uso de un transporte público para ir de un lugar a otro, habría lugar al no pago del auxilio de transporte. En este orden de ideas, dándole respuesta a nuestra pregunta, yo diría que no habría lugar a ese pago porque no es necesario la destinación de ese recurso por parte del trabajador. Listo, yo creo que ahí vamos a dejar las preguntas por temas de tiempo y no extendernos.
Muchísimas gracias, Carolina. Para mí me queda una reflexión grandísima y es no solo mirar el tema de trabajo en casa desde el punto de vista de la obligación del empleador, sino propiamente el autocuidado del trabajador, pues en últimas, quien va a sufrir los efectos es el mismo trabajador. Y segunda, pues que estos espacios pues sí nos permiten darle a conocer tanto a nuestros trabajadores como a la comunidad en general, cómo prevenir cualquier riesgo o contingencia que se llegue a generar. Como pueden ver en pantalla, se encuentran los datos de la doctora Carolina para efectos de cualquier consulta, tanto en temas de asuntos laborales como de seguridad y salud en el trabajo. Carolina, ¿alguna reflexión final? Sí, pues yo quisiera dejarles a todos los que nos están escuchando que esto es un reto grandísimo a nivel personal y a nivel profesional, pero tengan presente que podemos hacerlo. Todos podemos salir exitosos a nivel profesional de esta situación. Veamos, y esto lo hago con referencia a una persona que estimo mucho y la verdad cada vez que lo escucho lo repito, él lo repite y es cada situación conflictiva debemos verla de una forma positiva, saquemos lo mejor de todo lo que está pasando. Y empezar un proyecto nunca es fácil, siempre vamos a encontrar tropiezos. Entonces, seguramente el trabajo en casa ahora nos parece caótico, pero seguramente si de aquí a un tiempo lo podemos manejar, va a ser la maravilla y vamos a poder ser más productivos, acortar tiempos de transporte. Acuérdense que en nuestra ciudad es caótico moverse, entonces qué chévere que después de que todo esto pase, digamos, en muchas empresas, oiga, perfecto, confío en mi grupo de trabajo, perfecto si no viene todos los días a sentarse en su sitio de trabajo porque sé que la persona es supremamente buena. Entonces, pues la invitación es a que pensemos positivo, a que saquemos lo mejor de toda esta situación y que todos podemos hacer un excelente grupo de trabajo. Agradezco a Carlos y a Laboral al Día por esta invitación. La verdad me hace súper feliz tener un contacto con todos ustedes y pues lo que necesitan, pierdan cuidado, estoy aquí para ustedes y para cualquier consulta que requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Para todos los que están en la página, les agradecemos por seguirnos y decirles que este video va a quedar automáticamente guardado en la fanpage de La Hora al Día para el momento que no necesites consultar, ver y compartir. Para la persona que estaba preguntando sobre las aplicaciones, pues puntualmente tendrá que volver el video a ese punto y verá el nombre de las aplicaciones para el manejo de tiempo. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en un nuevo evento.